¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no está del todo bien, pero no puedes explicar por qué? Como si tu instinto estuviera tratando de decirte algo, pero tu cerebro aún no lo ha captado. Así me sentía yo sentado en la mesa de la cocina una lluviosa noche de jueves, con un bolígrafo en la mano, mirando a una pila aleatoria de documentos que mi esposa acababa de deslizar frente a mí. «Es solo algo de papeleo para refinanciar», dijo ella con una sonrisa demasiado dulce para ser real, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Fue entonces cuando el escalofrío me recorrió la espalda. Me llamo Kyle, tengo 38 años, y hasta hace unos meses creía que tenía mi vida bajo un control sólido. Un trabajo estable en informática, una casa modesta en los suburbios de Chicago, ahorros decentes para la jubilación y un matrimonio de 10 años que, aunque ya no era precisamente apasionado, se sentía seguro, predecible, estable. No teníamos hijos, sobre todo por elección, y yo pensaba que esa decisión mutua significaba que estábamos sincronizados. Estaba equivocado. Tan equivocado. Conocí a Morgan a finales de mis 20. Era encantadora, ingeniosa, hermosa, de esa manera de la chica de al lado. Y lo que es más importante, me hacía sentir que no era solo un tipo de tecnología socialmente torpe que descifraba código. Conectamos rápido, tal vez demasiado rápido. Nos mudamos juntos a los 6 meses y nos casamos en un año. Todo el mundo me dijo que fue precipitado, pero cuando estás enamorado no escuchas advertencias, escuchas celos. O al menos eso fue lo que me dije a mí mismo. Durante los primeros años las cosas estuvieron bien. Construimos una vida. Viajamos aquí y allá, ahorramos para una casa, adoptamos un perro de rescate llamado Peanut. Pero algo en ella cambió con el tiempo. Poco a poco. Solía culpar el estrés de su trabajo. Ella saltaba entre trabajos de marketing y cosas freelance remotas. Pero ahora me doy cuenta de que no era el trabajo. Era yo, por no ver las señales. Se volvió más distante alrededor del año 7. No de una manera dramática, sino emocionalmente desconectada. Las conversaciones se sentían como entrevistas. El afecto se convertía en un deber. Ponía los ojos en blanco cuando yo sugería una escapada de fin de semana o una noche de cine. Decía que estaba cansada. Decía que yo estaba siendo pegadizo. Dejé de mencionarlo. Pensé que tal vez solo estaba siendo necesitado o demasiado nostálgico. Pero lo que no pude ignorar fue cómo de repente comenzó a involucrarse más en nuestras finanzas. Al principio fue sutil. Me pedía que le reenviara copias de nuestras declaraciones de impuestos o mencionaba casualmente que quería tener un mejor control de nuestro presupuesto. Luego se volvió más persistente. Quería ser agregada como contacto principal en nuestra hipoteca, me pidió los detalles de acceso a mis cuentas privadas de jubilación, diciendo que simplemente facilita las cosas en caso de que algo suceda. Esa frase, en caso de que algo suceda, comenzó a aparecer mucho. Activó una alarma silente en el fondo de mi cabeza, pero no tenía pruebas, solo una inquietud creciente. Luego llegó aquel jueves por la noche, con esos papeles en la mesa. Actuaba con calma, demasiado tranquila, como una mala actriz tratando de vender una actuación. No toqué el bolígrafo, simplemente incliné la cabeza y pregunté, ¿por qué no los reviso y los firmo mañana? Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo. Parpadeas y te lo pierdes, pero estaba ahí. Esa grieta en la fachada. Se encogió de hombros. Claro, cariño, sin prisa. Pero vi el destello de decepción en sus ojos. Me quedé despierto esa noche leyendo cada página. No eran documentos de refinanciación. Al menos no del todo. Escondida bajo algo de papeleo genérico había una cláusula que le otorgaba autoridad para actuar en mi nombre en ciertos asuntos financieros. Un poder notarial limitado, pero aún así suficiente para que mi estómago se encogiera. ¿Por qué necesitaría eso? No dormí esa noche. Estuve acostado a su lado mientras ella roncaba suavemente, de espaldas a mí, y mi mente daba vueltas. ¿Estaba planeando algo? ¿Estaba endeudada y tratando de usar mi nombre para rescatarse? ¿Era esto alguna extraña estafa de seguros? No lo sabía, pero sabía que tenía que actuar con cuidado, en silencio. Durante la siguiente semana, me convertí en el esposo más educado del mundo. Le llevaba café por las mañanas, le preguntaba sobre su día, la besaba de buenas noches, y mientras interpretaba al esposo atento, también estaba programando reuniones privadas con el gerente de mi banco y mi asesor financiero. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi hermano mayor, que es básicamente mi mejor amigo,
porque no podía estar seguro de con quién podría hablar ella. Moví mi depósito directo a una nueva cuenta privada, redirigí el acceso a mis fondos de jubilación y transferí activos de nuestras cuentas conjuntas a cuentas individuales seguras bajo un fideicomiso que mi padre había establecido para mí hace años, pero nunca había activado. Y a pesar de todo, Morgan actuaba como si nada estuviera mal. Estaba más alegre de lo habitual, casi burbujeante. Sugirió que saliéramos a cenar una noche solo porque se había comprado un vestido nuevo. Incluso inició, digamos, intimidad conyugal, por primera vez en meses. Se sentía mal, como si estuviera dando un espectáculo para alguien. Me pregunté si pensaba que ya había ganado. Entonces, exactamente 2 semanas después de que apareciera esa pila de papeles, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de nuevo. Solo que esta vez no estaba sonriendo. Era indescifrable, tenía las manos cruzadas. Peanut estaba a sus pies, sintiendo la tensión, pero sin saber lo que significaba. «Quiero el divorcio», dijo con toda la calidez de un mensaje de voz automático. La miré fijamente durante 5 segundos completos, no porque estuviera sorprendido, sino porque realmente parecía satisfecha, como si pensara que estaba a punto de lanzarme una bomba y marcharse indemne, incluso victoriosa. «Ya hablé con un abogado», continuó. «Esto puede ser amigable si mantenemos las cosas simples, 50-50. Te quedas con la casa, yo me quedo con el condominio en Florida. Dividimos las cuentas de manera equitativa, sin dramas». Asentí lentamente. «¿Estás segura de esto?» Ella sonrió. Esa misma sonrisa demasiado dulce de hace 2 semanas. «Estoy segura». Lo que ella no sabía, lo que no pudo haber predicho, es que su abogado llamaría al mío solo 2 días después, presa del pánico, y susurraría palabras que la harían palidecer allí mismo en la sala de conferencias. Espera, ¿él no posee nada a su nombre? Pero aún no hemos llegado a ese punto. Todavía estamos en la parte en la que me senté frente a mi esposa de 10 años, sintiendo que estaba mirando a una extraña. Una mujer que claramente había planeado algo a mis espaldas. Una mujer que ni siquiera pretendía estar desconsolada o en conflicto. Ella quería irse y quería el botín. Y yo iba a dejar que se metiera directamente en el lío que ella misma construyó. Porque si quería una guerra, debió haber elegido a alguien que no hubiera sido criado por un padre que pasó 30 años navegando por la selva legal corporativa. Debió haber elegido a alguien que no pasara su tiempo libre leyendo contratos por diversión. Debió haber elegido a alguien que ya no conociera sus próximos 10 movimientos. Pero no lo hizo, me eligió a mí. Y yo no iba a rendirme y hacer el papel de tonto. Esta vez no. Desearía poder decir que su anuncio de divorcio me desconcertó, que me rompió el corazón o me dejó aturdido y sin aliento, pero no fue así. Lo que sentí, sentado allí en esa cocina tranquila, con la lluvia golpeando las ventanas, fue confirmación. No había sido paranoico, no había reaccionado exageradamente. Algo andaba mal. Simplemente no sabía qué tan profunda era la podredumbre. «Estoy segura», había dicho ella, tranquila y tajante como si fuera una transacción comercial, no el fin de una década de recuerdos, viajes, discusiones, compromisos y mañanas tranquilas doblando la ropa codo a codo. Honestamente, era escalofriante lo poca emoción que mostraba, como si ya hubiera lamentado la pérdida del matrimonio en privado y solo estuviera llevando a cabo el último paso de un plan individual que había trazado. Me dijo que podía quedarme en la casa. Ese fue su gesto inicial, como si estuviera siendo generosa. «¿Siempre te ha encantado este lugar?», dijo. «Y creo que simplemente me mudaré al condominio a tiempo completo, ya sabes, para un nuevo comienzo». El condominio, el que habíamos comprado en Florida como posible propiedad de jubilación futura. Compra conjunta, escritura conjunta, renovaciones conjuntas, pero ahora era solo suyo. No discutí, solo asentí, y ella pareció complacida por eso. Pensó que me había pillado lo suficientemente desprevenido como para seguir siendo flexible. Pensó que ya había estado en duto, tratando de aferrarse a los restos de un final pacífico. Seguí su juego, dejé que lo creyera. Pero esa noche me quedé en cama durante horas, con los ojos bien abiertos, mirando el techo. Morgan ni siquiera vino a la cama. Dijo que iba a dormir en la habitación de invitados hasta que el divorcio fuera procesado. Esa fue la palabra que usó. Procesado, como si fuera un expediente en el departamento de vehículos motorizados. A la mañana siguiente se había ido antes de que yo despertara. Encontré una nota en la isla de la cocina con una cara sonriente al final. «Al brunch con Leslie, no olvides firmar el recibo de la luz, toca hoy». El descaro, la normalidad.
Me senté en silencio, con el café intacto, solo tratando de entender con qué facilidad había cambiado de marcha. Durante los días siguientes, las cosas se pusieron raras. No dramáticas, ni abiertamente hostiles, pero raras. Como si estuviera tratando de provocar algo sin encender la mecha. Comenzó a hacer comentarios extraños. Cuando me mude, finalmente tendré un lugar que se sienta como mío. O, realmente deberías empezar a aprender a cocinar para uno. No podía saber si estaba tratando de hacerme sentir insignificante o si genuinamente pensaba que yo estaría perdido sin ella. Luego comenzaron las notificaciones bancarias. Primero una compra de $1,200 en una boutique de lujo en el centro de Chicago. Luego un cargo de $600 en un spa. Después $300 en una tienda de la que nunca había oído hablar. Todo en la tarjeta de crédito conjunta. Todo en 48 horas. Cuando se lo mencioné, lo desestimó con un gesto. Pensé que debería abastecerme antes de que todo se divida, por si acaso. ¿Dividir?, pregunté. En cuanto a deudas, ¿también? Ella me miró como si hubiera hablado en otro idioma. No, claro que no. Tú te harás cargo de la tarjeta. Siempre lo has hecho. Esa era su lógica. Su sentimiento de derecho. Debido a que yo había sido el que pagaba responsablemente nuestras tarjetas de crédito todos estos años, asumió que simplemente me tragaría lo que ella acumulara antes de que el divorcio se concretara, como si fuera parte de la descripción de mi trabajo. No dije nada. Simplemente salí y llamé al banco. Congelé la tarjeta. Esa noche, ella llegó a casa de mal humor. ¿Congelaste la tarjeta?, dijo parada en el pasillo con bolsas de compras en ambas manos. Sí, respondí con calma. Acordamos mantener las cosas justas. Acumular cargos y esperar que yo me los coma no es justo. Ella dejó caer las bolsas al suelo con un golpe. ¡Vaya, qué maduro, Kyle! Y así, la máscara comenzó a caerse. Esa fue la primera pelea, la primera grieta real. Y después de eso, la casa se convirtió en un campo de batalla. Los comentarios pasivo-agresivos se convirtieron en indiferencia. La indiferencia se convirtió en comentarios sarcásticos. Me acusó de ser amargado y mezquino. Dijo que estaba tratando de castigarla. Todo porque no le permití vaciar nuestras cuentas en un frenesí de compras. Pero la peor parte, la parte que realmente dolió, fue cómo comenzó a envenenar nuestras amistades mutuas. Recibí una llamada de Sam, uno de mis viejos amigos de la universidad que se había acercado a ambos a lo largo de los años. Oye, mano, solo quería saber cómo estabas. Morgan me dijo que has estado actuando errático. ¿Errático?, repetí. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que la has estado excluyendo, ocultando finanzas y negándote a hablar con ella, que estás siendo controlador. No sé, mano. Simplemente no sonaba como tú. No era yo. Y no era cierto. Me di cuenta entonces de que no solo estaba tratando de llevarse cosas. Estaba tratando de reescribir la narrativa. Pintarse a sí misma como la víctima en una historia que ella ya había esbozado. Luego, vino el punto de quiebre. Una noche, llegué a casa del trabajo y noté que faltaban algunos marcos de fotos en la sala de estar. Al principio, pensé que tal vez estaba empacando temprano, pero luego vi el espacio vacío en la oficina. Mi computadora portátil no estaba, no la de mi trabajo, la personal, la que usaba para hojas de cálculo financieras, documentos personales, notas cifradas, toda mi huella digital. Corrí por el pasillo hacia la habitación de invitados. Su puerta estaba cerrada. Llamé una vez. Nada. Abrí de todos modos. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, mi portátil frente a ella. Sin vergüenza, sin culpa, solo una sonrisa petulante. «Tomaste mi portátil», dije, tratando de mantener la calma. «Necesitaba mirar algo», respondió ella. «¿Revisaste mis archivos privados?» Se encogió de hombros. «Has estado actuando tan secretamente últimamente. Pensé que si estás ocultando algo, tengo derecho a saberlo». Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No fue solo la invasión de la privacidad. Fue la justificación, el sentimiento de derecho, la creencia de que tenía derecho a violar mi confianza porque yo no me rendí cuando ella comenzó a rondar como un buitre. «Lo quiero de vuelta, ahora». Ella lo cerró de golpe y me lo entregó poniendo los ojos en blanco. «Relájate, no encontré nada interesante».
¿Y sabes qué? Tal vez no lo hizo, porque todo lo importante, todo lo sensible ya había sido movido, cifrado o eliminado de ese dispositivo. Pero ese no era el punto. El punto era que había pasado de la manipulación pasivo-agresiva al robo y espionaje abiertos. Pasé esa noche en el garaje, sentado en mi coche, con las ventanillas subidas, la radio apagada, solo mirando el volante y preguntándome cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Cómo había compartido un hogar, una cama, una vida con alguien que no lo pensó 2 veces antes de invadir la mía. Fue entonces que supe que esto no era solo un divorcio. Esto era una adquisición hostil. Ella quería control, quería ventaja, y quería dejarme arruinado, pareciendo el malo mientras ella se escapaba con la mitad o más de todo lo que yo había construido. Pero había calculado mal, porque mientras ella sonreía en el brunch y deslizaba papeles sobre la mesa, yo me había preparado en silencio y metódicamente para este mismo momento. Y tenía un último movimiento que daría vuelco a todo su juego. Yo ya había movido cada dólar que legalmente podía a fideicomisos protegidos. Ya había firmado la transferencia de propiedad de nuestros coches a mi hermano. Ya había transferido la cuenta comercial que había estado construyendo durante años, bajo una nueva LLC registrada a nombre de mi primo. Así que, cuando ella entrara en la oficina de su abogado 2 semanas después con su lista de demandas cuidadosamente ensayadas, iba a escuchar algo que le helaría la sangre en las venas. Espera, ¿él no posee nada a su nombre? Pero aún no hemos llegado a ese punto, porque primero ella va a ir un paso demasiado lejos. Y cuando lo haga, comienza la verdadera diversión. Si me hubieras dicho hace 6 meses que mi esposa robaría mi portátil, intentaría difamar mi nombre y solicitaría el divorcio con una sonrisa petulante, no te habría creído. No porque ella fuera un ángel, o porque tuviéramos un romance de cuento de hadas, sino porque genuinamente pensé que éramos lo suficientemente sólidos, predecibles, incluso aburridos. El tipo de pareja que realmente no notas en las cenas, ni demasiado cariñosos, ni demasiado distantes, simplemente bien. Pero nada de esto estaba bien ya. Después del incidente del portátil, finalmente dejé de pretender que todo era recuperable. Dejé de esperar un final tranquilo. Hay un momento específico, en el que te das cuenta de que la versión de alguien que amaste ya no existe. Y lo que es peor, es darse cuenta de que tal vez esa versión nunca existió en absoluto. Terminé de jugar a la defensiva, pero eso no significaba que estuviera listo para ir a la guerra. Todavía no. Durante un par de semanas después de eso, las cosas simplemente se desmoronaron. Apenas me hablaba. Ni siquiera intentaba fingir cortesía. Se movía por la casa como una invitada. Su taza de café siempre enjuagada y dejada en el escurridor, nunca en el lavavajillas, como si no quisiera dejar huellas dactilares. Comenzó a empacar pequeñas cosas aquí y allá, libros, joyas, su esterilla de yoga, cosas que podía reclamar sin lugar a dudas. Pero luego se volvió audaz de nuevo. Una mañana, llegué a casa de una rápida compra y noté que la caja fuerte de nuestro armario del dormitorio estaba abierta, completamente abierta, como si ni siquiera hubiera intentado disimularlo. La pila de bonos de ahorro que me dejó mi abuelo se había ido, certificados de nacimiento, pasaportes retirados y cuidadosamente apilados sobre la cama. Ella estaba sentada en el borde del colchón como si estuviera esperándome. Pensé que deberíamos dividir las cosas ahora antes de que los abogados se involucren, dijo rotundamente. No tiene sentido alargar esto. Te llevaste los bonos, dije, la voz tensa. Eran nuestros, Kyle, propiedad comunitaria. No, corregí. Fueron un regalo de mi abuelo para mí mucho antes de que nos casáramos. Ella se encogió de hombros. Entonces pruébalo. No grité. Ni siquiera me inmuté. Simplemente entré en la cocina, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Esa fue la primera vez que lo sentí. El cambio. No miedo, ni rabia, sino control. Un control silencioso, firme y constante, porque sabía que ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Aún así, eso no significaba que no estuviera nervioso. A decir verdad, me estaba sosteniendo con alfileres detrás de escena. Todos los días conducía al trabajo con un nudo en el estómago, preguntándome qué intentaría hacer ella después. Todas las noches volvía a casa esperando que algo más se hubiera ido, se hubiera retorcido o manipulado. Empecé a dormir con la puerta del dormitorio cerrada con llave. No porque pensara que me haría daño,
sino porque no quería despertar con ella hurgando en mis cajones otra vez. Y luego, justo cuando pensé que había tocado el pico del agotamiento, ella presentó la demanda. Llegué a casa del trabajo y encontré un sobre de Manila en el mostrador, con las palabras «Para Kyle», garabateadas con un Sharpie negro. Sin nota, solo la petición de divorcio ya presentada, con la información de su abogado en la parte inferior. Ni siquiera me lo entregó en persona. Me senté a la mesa de la cocina durante un largo rato, mirándola fijamente. Mis manos todavía estaban sucias de haber cambiado un neumático a la hora del almuerzo. Ni siquiera me las lavé. Solo hojé las páginas, pasando de largo todos los párrafos pulcros que describían cómo ella quería la casa, el condominio, la mitad de todos los activos líquidos, la pensión alimenticia e incluso la custodia de Peanut, nuestro perro, por el amor de Dios. A pesar de que ella nunca lo paseó, nunca lo alimentó, ni siquiera le gustaban los perros antes de mí. Me reí. Realmente me reí. La clase de risa amarga y hueca que surge cuando te das cuenta de que alguien está tan alejado de la realidad que resulta casi impresionante. Esa noche, conduje hasta la casa de mi hermano, Nate. Es 2 años mayor, casado con 2 hijos y una de las pocas personas en las que siempre he confiado sin dudar. Me echó un vistazo cuando entré y dijo, «¿Pareces una mierda?» «Gracias», murmuré. Me entregó una cerveza y no hizo preguntas hasta que estuve listo para hablar. Eso es lo que amo de Nate, sin presión, sin juicio. Cuando finalmente le conté todo, los documentos falsos, el portátil, los rumores, el dinero, él simplemente se reclinó en su silla con los ojos entrecerrados. «Ella está planeando algo grande», dijo, «pero tú ya la tienes vencida, ¿verdad?» Asentí, más o menos. Todo está movido, escondido, protegido. Entonces, ¿qué es lo que realmente te preocupa? Miré la etiqueta de mi botella durante un largo rato antes de responder, que va a destruir todo al salir solo porque puede. No me importa el dinero, me importa mi nombre, mi reputación, la vida que pasé años construyendo. Nate no dijo nada por un momento. Luego se levantó, abrió la nevera y sacó otra cerveza. «Bueno», dijo, abriendo la tapa, «entonces es hora de empezar a construir algo nuevo solo para ti». Esa frase se me quedó grabada. Durante las siguientes semanas, comencé a cambiar mi mentalidad. Dejé de centrarme en lo que ella podría llevarse y comencé a centrarme en lo que yo podía recuperar. Mi tiempo, mi energía, mi propósito. Empecé a levantarme más temprano, a hacer ejercicio por las mañanas, aunque solo fuera una carrera rápida con Peanut. Borré fotos viejas de mi teléfono que no provocaban nada más que frustración. Revisé mi armario y me deshice de las camisas que ella solía odiar, la colonia de la que se burlaba, el reloj que dejé de usar porque dijo que parecía demasiado llamativo. Empecé a salir de nuevo, no de fiesta, sino a respirar, a recordar lo que se sentía estar cerca de personas que no me veían como un oponente en un drama judicial. Me reuní con viejos amigos, tomé copas después del trabajo. Me uní a un equipo local de noches de trivia. Pequeñas cosas, pero que se sintieron grandes. Luego sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de un antiguo cliente, una pequeña firma de ciberseguridad para la que había hecho trabajo freelance hace años. Su CTO se estaba jubilando, y necesitaban a alguien perspicaz para liderar un nuevo proyecto. Nada formal todavía, solo una conversación. Pero encendió algo. Comencé a consultarlos a tiempo parcial, solo unas pocas horas a la semana. El trabajo era estimulante. El tipo de resolución profunda y enfocada de problemas que solía amar antes de que la vida se volviera tan ruidosa. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí bueno en algo de nuevo. No solo competente, sino valioso. Mientras tanto, Morgan no tenía idea. Todavía pensaba que yo era el mismo tipo que dejó en la mesa de la cocina. Pasivo, predecible, seguro. Su abogado se puso en contacto a través del mío con una solicitud de mediación. Aparentemente, a ella no le gustó que yo dejara de responder a sus correos electrónicos. Estaba preocupada porque yo no me estaba involucrando en el proceso. Traducción. Estaba entrando en pánico porque yo no estaba reaccionando como ella esperaba. Asumió que el silencio significaba que estaba asustado. En realidad, significaba que estaba ocupado recuperando mi vida. Pero luego llegó el día en que todo cambió de nuevo. Estaba en el trabajo cuando me llamó mi abogado. «Ella quiere el condominio, el coche y la mitad de tu cuenta de jubilación», me dijo. «Y está dispuesta a renunciar a la casa. A cambio, dice que está demasiado llena de recuerdos». Casi me río de nuevo. ¿Llena de recuerdos? Ni siquiera había llorado una vez desde que soltó la bomba del divorcio. Pero claro, finjamos que ella es la que está sufriendo. Y pregunté, y él continuó. «Ella tiene la impresión de que tu cuenta de jubilación vale el doble de lo que realmente es.
Me recosté en mi silla. Interesante. He estado excavando, tratando de averiguar qué está a tu nombre, qué se ha movido, qué está escondido. Ha solicitado extractos de cuenta de los últimos 5 años. No entré en pánico, solo sonreí porque podía indagar todo lo que quisiera, pero ya no iba a encontrar nada directamente vinculado a mí. Las cuentas eran legalmente sólidas. Las transferencias habían sido revisadas, aprobadas y eran herméticas. La casa estaba a mi nombre, pero ahora bajo el fideicomiso. El condominio, todavía técnicamente conjunto, pero no por mucho tiempo. Esa noche entré al garaje, saqué la caja con los viejos llaveros y encontré el de su coche, el que había hecho de repuesto hace años cuando ella no paraba de perder los suyos. Lo miré por un momento y fue entonces cuando caí en la cuenta. Ella pensaba que todavía tenía la sartén por el mango. Pensaba que esto iba a ser simple. Pensaba que yo seguía siendo ese tipo tranquilo y complaciente al que no le gustaban los conflictos y solo quería mantener la paz. Pero el hombre del que se estaba divorciando ya se había ido. Esta versión de mí apenas estaba comenzando. La primera vez que realmente disfruté del proceso de divorcio fue un martes. Puede sonar extraño, disfrutar de algo mientras tu matrimonio se desmorona y alguien a quien una vez amaste está tratando activamente de desmantelar tu vida como si fuera un set de Legos. Pero ese martes, algo cambió. Ya no estaba reaccionando. Estaba planificando. Acababa de terminar una consulta matutina en la firma de ciberseguridad que me había contratado a tiempo parcial. Después de la reunión, me detuve en un pequeño diner que no visitaba en años. El tipo de lugar tranquilo con cabinas de vinilo agrietado y café que sabe como si se hubiera estado preparando desde 1993. Solía venir aquí con mi padre antes de que falleciera, cuando me estaba enseñando sobre fideicomisos, testamentos y escudos financieros. Solía desconectarme durante esas charlas. Pensaba que nunca necesitaría nada de eso. Pero estaba escuchando más de lo que creía. Saqué un bloc amarillo de notas legales, sí, a la vieja usanza. Y comencé a esbozarlo todo. Los movimientos de Morgan, mis contramedidas, sus suposiciones y mis realidades. Hice columnas, rodeé puntos de apalancamiento, dibujé flechas y asteriscos y pequeños recuadros alrededor de ideas que aún no había explorado. Esto no era una venganza mezquina, era precisión. Ella quería una división 50-50. Bien. Pero estaba a punto de aprender lo que sucede cuando intentas dividir algo que ya ha sido disuelto. Verás, en su mente, los activos que ella veía eran los únicos que existían: el condominio, la casa, la cuenta bancaria a la que tenía acceso de inicio de sesión, la cuenta de jubilación que había mirado una vez por encima de mi hombro. Ella nunca supo de la segunda cuenta, la que había mantenido separada desde antes de casarnos. Se financiaba silenciosa y constantemente, con trabajos freelance y alguna bonificación ocasional. Legal, rastreable, pero sin invisible para ella. Nunca la oculté, simplemente nunca ofrecí la contraseña. Y el negocio que había cofundado silenciosamente con un viejo amigo de la universidad hacía 2 años. Ella ni siquiera sabía que existía. Habíamos estructurado la LLC de manera inteligente. Yo era un patio silencioso. Las ganancias llegaban a mí a través de una entidad de gestión separada que había registrado bajo un fideicomiso Shell. El mismo fideicomiso que mi padre había usado una vez para proteger los activos de nuestra familia de demandas predatorias. El dinero fluía legal y limpiamente, pero sin mi nombre adjunto. El abogado de Morgan ya había enviado una solicitud formal de descubrimiento de pruebas pidiendo extractos de cuentas, valoraciones de activos, títulos de vehículos y más. Y les di todo. Todo lo que ella ya sabía. Ella pensaba que estaba siendo inteligente. Probablemente incluso pensó que me había derrumbado en privado, que estaba llorando en mi almohada o rogándole apoyo emocional a Nate. Pero no sabía que yo había estado ensamblando mi defensa pieza por pieza en silencio. Y luego se me presentó una oportunidad. Mi amigo Andrew, un brillante consultor financiero que ahora dirigía una firma boutique en Milwaukee, me envió un mensaje de texto de la nada. No habíamos hablado en casi un año, pero había visto mi nombre en una publicación de LinkedIn y quería ponerme al día. Conduje hasta allí ese fin de semana y nos reunimos para almorzar. Solo 2 viejos amigos comiendo pokeballs caros y fingiendo que no buscaban actualizaciones de vida en secreto. Finalmente le conté sobre el divorcio. No todo, solo los puntos clave. Se reclinó, asintiendo pensativamente. «Sabes», dijo, «he lidiado con muchos casos de divorcio de alto patrimonio recientemente. Si quieres que alguien te ayude a probar la presión de tu estructura financiera, tengo a un tipo». ¿Probar la presión? Sí, básicamente ver si tu configuración es a prueba de balas o si se te escapó algo. Lo hacemos para clientes antes de grandes adquisiciones o disoluciones complicadas. Esa noche le envié todos los detalles al tipo de Andrew, un contador forense llamado Malik,
que se ganaba la vida encontrando cosas que la gente no quería que se encontraran, y en mi caso, confirmando que todo era hermético. Me respondió 3 días después. «Estás limpio», dijo. Sin señales de alarma, sin cabos sueltos, si presiona demasiado, gastará miles persiguiendo fantasmas. Perfecto. Mientras tanto, Morgan estaba empezando a ponerse nerviosa. Podía darme cuenta por los correos electrónicos. Solían ser petulantes, llenos de pequeños ataques como «Una vez que esto termine, ambos finalmente respiraremos de nuevo» o «Espero que estés preparando tus finanzas a fondo». Pero ahora eran cortantes, menos confiados. Preguntaba por qué el calendario de mediación aún no se había confirmado, por qué su abogado no había recibido ciertos documentos, por qué las cosas estaban tardando más de lo esperado. Yo sabía por qué. Porque su abogado había comenzado a indagar y se había quedado con las manos vacías. Aún así, necesitaba más que solo silencio de mi parte. Necesitaba un momento público, algo que cambiara la percepción, porque ella no solo estaba tratando de obtener mi dinero, estaba tratando de ganar la narrativa. Estaba inventando historias para nuestros amigos, convirtiendo mi distancia en amargura, mis límites en inestabilidad. Fue entonces cuando llamé a Nate. ¿Te acuerdas de esa cena benéfica que organiza la empresa de tu esposa el próximo mes? ¿La gala? Sí, ¿qué pasa? ¿Crees que podrías conseguirme un asiento en tu mesa? Él se rió. Tú odias esas cosas. Lo sé, pero creo que es hora de que le recuerde a algunas personas que no soy el villano de su cuento. No hizo preguntas, solo hizo algunas llamadas. Y me consiguió un asiento. En las semanas previas al evento, me arreglé metafórica y literalmente. Actualicé mi vestuario, me hice un corte de pelo de verdad por primera vez en meses, e incluso comencé a trabajar con un entrenador personal solo para despejar mi cabeza. No me estaba reinventando por despecho. Estaba redescubriendo la versión de mí que no se inmutaba cada vez que mi teléfono sonaba con un correo electrónico de un abogado. Y en algún lugar de ese proceso, algo cambió en mí. Empecé a dormir mejor, a sonreír más. Ya no estaba enojado, no de la manera en que lo había estado. Lo que sentía ahora era más agudo, más quirúrgico, como si estuviera jugando al ajedrez y el tablero fuera finalmente visible. La noche de la gala, llegué temprano, con un traje azul marino impecable, zapatos lustrados, una confianza que ya no se sentía como una actuación. Nate me dio una palmada en la espalda cuando llegué y susurró: «No voy a provocar una escena. Solo estoy aquí para saludar a algunos viejos amigos», le respondí con una sonrisa. Morgan llegó 15 minutos después, y en el instante en que me vio, toda su cara cambió. ¿Conoces esa mirada que alguien tiene cuando pensó que estaba entrando en una trampa que preparó solo para darse cuenta de que es él quien está parado en el plato de presión? Esa era ella. Llevaba un vestido de diseñador que no reconocí. Pelo perfecto, sonrisa lista para la cámara. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, parpadeó solo una vez. Lo suficiente para que yo supiera que la había tomado por sorpresa. Al principio no hablamos. Simplemente nos movimos por la sala en círculos separados, saludando a las mismas personas con diferentes narrativas. Pero la marea estaba cambiando. Las personas que no me habían devuelto las llamadas, de repente eran cálidas, curiosas, y hacían preguntas como «¿Cómo has estado realmente?» o «¿Y ahora qué sigue para ti?». Morgan debió haberse dado cuenta. Durante el segundo plato, finalmente se acercó a nuestra mesa, fingiendo que solo estaba de paso. «Kyle», dijo suavemente, «no esperaba verte aquí». Me levanté cortésmente. «Nate me invitó». Ella asintió lentamente. «Bueno, ¿te ves bien?» «Tú también». Hubo una pausa. «Espero que las cosas vayan bien por tu parte», añadió, tratando de mantener la voz ligera. «Todo este proceso es simplemente agotador». Sonreí. «Sí, pero he tenido mucha ayuda últimamente. Equipo legal, asesores financieros, lo habitual». Algo parpadeó detrás de sus ojos. «Oh», preguntó. «¿Casual?» Pero demasiado casual. Sí, revisando todo, asegurándome de que todo esté contabilizado. Nunca sabes lo que la gente podría olvidar cuando intentan apresurarse. Dejé que esa palabra, olvidar, flotara en el aire. Ella no respondió. Solo asintió, esbozó una sonrisa tensa y se fue. Y yo sabía que iba a llamar a su abogado a la mañana siguiente en pánico.
porque ahora el juego ya no era suyo. Yo había reunido aliados, había puesto a prueba mi fundación, había cambiado la percepción pública, y ahora yo tenía todas las piezas que ella pensó que me había quitado. Ella había presentado la demanda con una sonrisa. Pensó que iba a irse con la casa, el condominio, el coche y la mitad de mi alma. Pero lo que no se dio cuenta fue que yo ya había empacado todo lo que me importaba y lo había movido a un lugar al que ella nunca llegaría. No una cuenta bancaria, ni una bóveda, sino algo que ella nunca pensó que yo redescubriría sin ella, a mí mismo. Y ahora que lo había recuperado, era hora de la jugada final. Hay un cierto tipo de silencio que se escucha justo antes de que alguien se dé cuenta de que ha perdido. No es dramático, sin jadeos, sin gritos, sin cristales rotos. Es más silencioso que eso. Una quietud. Una pausa entre frases donde su mente entra en cortocircuito tratando de conciliar lo que pensaban que sucedería con lo que realmente se está desarrollando frente a ellos. Ese es el silencio que escuché el día que Morgan entró en mediación esperando destriparme, y en su lugar vio como todo su plan colapsaba en cámara lenta. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder hasta la semana antes de que todo terminara, el tramo final. Para ese momento, su abogado había estado acosando al mío a diario, pidiendo divulgaciones de activos actualizadas, presionándonos para que acordáramos una división final de propiedad antes de la fecha de mediación. Estaba poniéndose nervioso, probablemente porque cada intento de verificar mis propiedades terminaba sin resultados. Incluso envió un correo electrónico no tan sutil, sugiriendo que la ocultación intencional de activos podría constituir fraude. Mi abogado respondió con un cortés mensaje de 2 frases. Todos los activos relevantes han sido divulgados según las pautas legales. Sugerimos que su cliente proceda con la mediación programada si busca más aclaraciones. Morgan ya estaba allí cuando llegué. No parecía nerviosa, era buena fingiendo, pero su sonrisa era tensa y sus ojos no se encontraron con los míos cuando pasamos en el pasillo. Me senté frente a mi abogado, bebiendo café tibio de un vaso de espuma de poliestireno mientras él revisaba nuestros números finales por última vez. ¿Estás listo?, preguntó. Acabemos con esto. La ronda 1 fue simple. Su equipo ofreció lo habitual. Ella se queda con el condominio, el coche y quiere el 50% de todos los activos financieros identificados, más pensión alimenticia por 5 años. Ah, y la custodia total de Peanut. Sí, el perro. No me inmuté. Esto era lo esperado. Mi abogado declinó cortésmente el paquete completo y presentó el nuestro. Ella podía quedarse con el coche y una suma global de nuestros ahorros conjuntos. Una que ella pensaba que aún era mucho mayor de lo que realmente era. Yo me quedaría con la casa, retendría todas las cuentas personales y, a cambio, le compraría su parte del condominio de inmediato al valor de mercado, basado en la tasación y la oferta del comprador. Su respuesta llegó rápidamente. «No está contenta», dijo el mediador, casi avergonzado. «Ella te está acusando de ocultar activos». Mi abogado entregó todas las divulgaciones nuevamente, perfectamente etiquetadas, conformes, a prueba de balas. Ella quiere pruebas de que no estás canalizando dinero a través de terceros. Ya le di a su abogado todo lo legalmente requerido, dije. Si tiene una teoría, puede presentar una moción y perseguir fantasmas. El mediador desapareció de nuevo. Cuando regresó, su tono había cambiado. Ella está dispuesta a negociar, dijo, pero quiere el condominio, sin compra obligatoria. Mi abogado sonrió y entregó la carta de intención de los compradores de Florida. Ella no puede tener lo que ya no existe. Hubo una pausa. «Él lo vendió», escuché su voz desde el pasillo, aguda y quebrada. Ya ni siquiera intentaba fingir compostura. No respondí. Solo esperé. 20 minutos después, su abogado entró en nuestra sala. «Creo que deberíamos llegar a un acuerdo hoy», dijo, evitando el contacto visual.
Fue entonces cuando llegó el silencio. Ese silencio pesado y preñado que solo aparece cuando alguien ha recibido el jaque mate y lo sabe. Al final, el acuerdo final no se parecía en nada a lo que Morgan había imaginado. Se quedó con el coche, una pequeña porción de nuestros ahorros conjuntos y algunos efectos personales. No obtuvo pensión alimenticia, no obtuvo el condominio y no obtuvo a Peanut, porque yo había reunido en silencio registros veterinarios, recibos de entrenamiento, papeles de adopción y el testimonio de 3 vecinos de que yo había sido el único cuidador durante 5 años. No se trataba del perro, se trataba del principio. Después de que se firmaran las firmas finales y los documentos fueran notariados, tuvimos que cruzarnos una vez más justo afuera del ascensor. Ella se detuvo, me miró. «Cambiaste», dijo suavemente como si fuera una acusación. La miré a los ojos. «No, simplemente dejé que tú controlaras la narrativa». Por un momento pensé que podría decir algo más. Tal vez disculparse. Pero no, simplemente se ajustó la correa de su bolso, se dio la vuelta y se fue. Unas semanas después, me enteré por un amigo mutuo de que se había mudado con un compañero de trabajo, alguien con quien se había acercado durante el último año de nuestro matrimonio. Es curioso cómo esas cosas coinciden. No pedí detalles. No los necesitaba, porque ya no vivía en el pasado. La venta del condominio se concretó. Mi trabajo de consultoría se convirtió en un puesto remoto a tiempo completo con opciones de acciones y un asiento en el consejo avisor. Adopté un segundo perro, un pequeño rescate luchador llamado Charlie, y comencé a hacer senderismo de nuevo. Incluso me encontré sonriendo más. No la sonrisa forzada, sino la real. Y en cuanto a Morgan, bueno, ella presentó la demanda pensando que se estaba divorciando de un felpudo, pero de lo que realmente se divorció fue de un hombre que la había superado. Un hombre que la dejó creer que estaba ganando el tiempo suficiente para que ella perdiera todo lo que nunca mereció en primer lugar. Y al final, no solo se fue con las manos vacías. Se fue dándose cuenta de que nunca me conoció realmente. Y esa era la única cosa que nunca podría recuperar.